Estamos viendo el tema general, regresando a los fundamentos del cristianismo, y vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 específicamente va a ser en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su guía para que nos guíe bajo el Espíritu. Y vi entrar a Mari y a Toño también. Mari y Toño, ayer estábamos pensando mucho en ustedes, estaba orando, Señor, ¿qué pasa? Trabaja en sus vidas, por favor, de estos hermanos. Me da gusto verles aquí, hermanos, que el Señor les dé un buen tiempo también a ustedes. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos tener el privilegio de tener una iglesia en donde podemos glorificar y exaltar tu nombre, una iglesia que nos ha sido dada por el sacrificio de Cristo, Señor. Y ahora el cuerpo está en crecimiento, está en desarrollo, y deseamos, Padre, que este cuerpo te glorifique y que seamos guiados por aquella cabeza que tú has establecido, nuestro Señor Jesucristo. Ahora permítenos, Señor, y danos la oportunidad de abrir tu palabra y entenderla por medio del Espíritu, que tú, Señor, nos enseñes lo que debemos aprender en cuanto a lo que eres tú, en cuanto a tu persona y tu naturaleza, Señor. Queremos conocerla, queremos entenderla, y de esa manera, Señor, entender si estamos en la posición de ser salvos o no. Padre, guíanos, te lo suplico en esta tarde, mañana, en Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Qué bendición, de verdad, qué bendición es poder estudiar la Biblia y conocer la verdad única de Dios. No sé si ustedes sienten o ven observan este privilegio en sus vidas, tener la palabra del Señor en nuestras manos y poder vivirla, hermanos, poder trabajarla y poder aplicarla a nuestras vidas, aun cuando haya deficiencias, aun cuando estamos siendo santificados en ese proceso que el Señor va tomando en nuestras vidas diario, cada día. Es impresionante, hermanos, la bendición que podemos tener en Él. Y hoy estamos de regreso en el estudio de Primera de Juan, y deseo, hermanos, que abran sus Biblias esta mañana de nuevo ahí a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Vayan todos, por favor, ahí, Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Déjenme leerles el texto. Vamos a leer versículos 5 al 10. Versículos 5 al 10. Vamos a leerlos y déjenme leérselos en esta ocasión a ustedes. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Observen. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Impresionante texto, hermanos, que vamos a ir abordando. Y a manera de entenderlo esto, hermanos, y antes de comenzar, creo que es importante reflexionar en cuanto a mi condición y mi relación con Dios. Parece que el tema se convierte en lo mismo cada predicación, pero el pecado y la verdadera relación, hermanos, es una de las cosas que la Biblia nos enseña y quiere que aprendamos de manera definitiva. Tú no puedes decir que conoces a un Dios de luz y vivir en pecado. En un sentido, esta carta y los primeros 5 versículos están dirigidos, algunos versículos a los que son creyentes y otros versículos a los que no son creyentes, según lo vemos aquí en el texto.
Si tú confiesas al Señor y reconoces tu pecado, eso da indicaciones muy propias de que estás en una relación con el Señor. Pero si no lo reconoces, si no consideras tu pecado, seguramente hay algo que está estorbando tu relación con el Señor, y la probabilidad de que no tengas esa vida en Él, en Cristo, es muy amplia, según lo vemos aquí en este texto. El título de este estudio esta mañana es Dios es luz, hermanos. Dios es luz. Tal como aparece en sus Biblias, en su texto, no hay que buscar más, hermanos. Dios es luz. En este versículo es lo que encontramos, la definición de lo que es el Señor. Dios en su naturaleza es luz, tal como aparece ahí en sus Biblias. Hemos visto ya que Juan ha introducido su carta, en domingos pasados. Juan introduce su carta en los primeros 4 versículos del capítulo 1. ¿Recuerdan? Esto ya los hemos estudiado, diciéndonos que Jesucristo, quien es la palabra, esto es el verbo de vida, que ha hecho, se ha manifestado, dice Juan. Jesucristo, la palabra, el verbo, se ha manifestado, y Él y los demás discípulos lo han oído, lo han visto con sus propios ojos. No solamente lo vieron con sus propios ojos, estudiábamos que lo contemplaron, vimos profundamente esta palabra, y palparon sus manos. Y ahora lo están anunciando para que podamos tener comunión y podamos tener gozo, no solo con ellos, no solo con los discípulos, no solo con estos hombres, sino también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan continúa ampliando el contenido de este mensaje. Juan continúa escribiendo esta carta y nos explica que esa comunión, la cual hemos estado estudiando, y que ese gozo incluyen luz y verdad. Si quieres tener ese gozo, esa comunión, hay que analizar, hay que reconocer esa luz que es verdadera. Y a manera de antecedente, hermanos y amigos, les recuerdan ustedes que Juan, tratando de proteger a las iglesias a las que escribe esta carta, Juan tratando de protegerlas, ¿de quiénes? De falsos maestros, de falsos profetas. Esto es, los quiere proteger de mentirosos, los quiere proteger de engañadores que estaban comenzando, hermanos. Ahí unas falsas doctrinas. Quiere proteger a estas iglesias, y la intención de Juan, el propósito de Juan o la pasión de Juan es poder darles a conocer la verdad y protegerlos del error. Hoy en día hay mucha gente que puede decir que conoce la verdad dentro de las iglesias, pero bajo una teología diferente, hermanos, bajo una doctrina diferente. Y esto trae confusión dentro de las iglesias. Y Juan es lo que está haciendo en ese momento con estas iglesias. Juan, al declarar la verdad, quiere exponer a quienes, hermanos, a los que están dentro de esas iglesias, a los engañadores, a los falsos maestros, a los mentirosos. Quiere exponerlos. Y aquí hago un paréntesis, yo no quiero hacer eso. En un sentido, y entiendo en esta mañana que los falsos maestros y los probablemente pudiera haber a alguien como un falso maestro, probablemente pudiera ser, pero en realidad, hermanos, si se dan cuenta, también lo podemos aplicar a que podamos reconocer quiénes de nosotros decimos creer en el Señor, pero en realidad no somos hijos de Dios o no son hijos de Dios. Esto también, al estudiarlo, puede quedar expuesto, hermanos. Es necesario que tú pongas atención, y mi deseo es que tú puedas entender esta porción de la Escritura para que veas tu relación íntima con el Señor, si es que existe o no existe. Bueno, Juan entonces quiere exponer a estos hombres mentirosos, así que toda esta epístola nos va a ayudar, o ayuda a las iglesias a distinguir quién realmente tiene la vida eterna. Realmente, pasando del versículo 5, todo lo demás, hermanos, lo vamos a ir viendo, es una prueba de quién realmente es un hijo del Señor. Quién realmente tiene la luz, quién está realmente en comunión con la iglesia y quién no lo está. Esto Juan lo hace con ese propósito de descubrir a estas personas y saber que solo en la luz está la verdad. Porque los falsos maestros, ustedes recuerdan, hermanos, los falsos maestros tienen cierto éxito. ¿Por qué? Porque dicen estar ¿en qué? En la luz. Dicen tener el conocimiento, dicen tener la verdad, dicen saber la verdad. Afirman, muchos de ellos,
tener la vida de Dios, afirman conocer a Dios, afirman ser poseedores de el rescate en Jesucristo, afirman ser poseedores de la vida eterna. Eso es lo que proclaman, hermanos. Hace un ratito venía hablando con el hermano y me decía, yo nunca había oído una predicación de Cash Luna. Qué bueno que no las has oído, hermano. No hay una afirmación. Afirman tener a Dios, pero no son de nosotros. ¿Están de acuerdo? Porque no conocen, no están relacionados con esta luz verdadera. Pero vamos a ver, hermanos, en las siguientes semanas, que la primera prueba que el apóstol Juan aplica para determinar si alguien realmente está en la luz, si alguien realmente tiene la vida eterna, si alguien es creyente, si alguien realmente posee esta vida, va a tener una actitud de reconocer su pecado, hermanos. Esto es básicamente lo que hace Juan. Si tú reconoces tu pecado, entonces entendemos que estás comprendiendo que hay que tienes una relación con esta luz y esta luz verdadera. Y en estos versos, hermanos, del 5 al 10, el apóstol Juan está refutando, está rechazando la idea de que alguien puede tener la vida eterna y negar su pecado. Es el asunto, hermanos. ¿Cuántos pueden decir, yo conozco a Cristo, pero tu pecado te está delatando? Juan rechaza ese tipo de pensamiento y quiere corregir ese error, hermanos. Y está tratando con estas iglesias en base a esta carta. Pero Juan, conociendo, hermanos, la importancia de este tema, Juan conociendo la importancia de saber quién tiene la vida eterna o no, y eso es lo que me gusta más de esta carta, Juan conociendo lo relevante que es, porque de esto depende tu vida futura. Para los que entendemos la vida eterna, de esto depende tu vida futura. Juan lo entiende a tal grado, hermanos, que comienza esta sección. Ahí es donde empieza a desplegar la carta, hermanos. Comienza esta sección en el versículo 5 y dice, déjame ver si lo tengo aquí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Comienza escribiendo esto, hermanos, o continúa, pero para dar paso al tema grande que va a estar tratando. Esta mañana solo vamos a estudiar este verso tan importante y que parece muy simple. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje, hermanos? Muchas. Pero obsérvenlo, y está en el inicio de lo que va a hablar acerca de Dios, que es luz, y luego continúa. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión, Dios es luz, y si decimos que tenemos comunión y no andamos como él quiere, andamos en tinieblas, entonces, y ahí es donde tenemos que pensar, Dios es luz. Dios es luz. ¿A quién piensas engañar? Es necesario entender qué es esta luz. Porque si no, tú vas a seguir pensando que tu relación con Dios, no importa cuánto haya de pecaminosidad en ti, cuando hay un Dios puro y santo. Una luz que le hace ver su santidad, y una luz que le hace ver su poder, y una luz que le hace ver toda su creación. Entonces, esta mañana vamos a estudiar solamente este pequeño versículo. Sin embargo, nos va a permitir entender el resto de la carta, hermanos. Cuando entendamos quién es Dios y que su naturaleza es luz, vamos a poder comprender con mucho mejor entendimiento el resto de la carta. Y nos vamos a atrever mucho menos a desafiar al Señor diciendo que somos creyentes cuando Él es luz. Vamos a ver bajo estos versículos 5 un principio absoluto, la naturaleza de Dios, un principio absoluto. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Primero, hermanos, primeramente, este es el mensaje, dice la Escritura. Este es el mensaje. Al leer la frase, este es el mensaje, podemos entender fácilmente qué significa esta frase, ¿no es cierto, hermanos? Este es el mensaje. Ahí está. El mensaje ahí está. Es como si literal lo podríamos traducir así. El mensaje ahí está. Es fácil. Pero Juan, hermanos, si observan ustedes, Juan, hermanos, pone en este verbo, el verbo ser, pone un énfasis muy especial para dar a entender el sentido de existir. Ser significa
existir, hermanos. Entonces, este es el mensaje. Y literal diría así, existe este mensaje. Es interesante esto, hermanos, porque si decimos que existe este mensaje, nos deja ver así no solamente la importancia del mensaje, sino el significado del mensaje, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Este mensaje, por consiguiente, no está sujeto a cambios, porque este mensaje, ¿qué? Existe. Nadie lo puede cambiar, nadie lo puede modificar. Ese mensaje ya existe. ¿Desde cuándo? Desde siempre. El mensaje no está sujeto a cambio. Este mensaje tampoco está sujeto a modificaciones, que es lo que hacían o lo que hacen muchas iglesias de aquel tiempo y de este tiempo, hermanos, a tratar de interpretar el mensaje que ya está dado y que existe ¿desde cuándo? Desde siempre. ¿Dan cuenta? Entonces, este mensaje no está sujeto a cambios, porque no, ¿y cuál es la idea? ¿Por qué no está sujeto a cambios, hermanos? Porque es desde siempre. Juan, ¿desde cuándo es? Bueno, no sabemos exactamente la fecha, la hora de nacimiento de Juan, ¿verdad? Pero Juan es finito. Y sin embargo, hermanos, este mensaje no se origina porque Juan lo escribió. Este mensaje se origina porque es y existe desde siempre. ¿Y de quién es? De Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el asunto, hermanos. No lo origina Juan, ni ningún otro escritor está originando todo esto, ni diría yo toda la escritura, hermanos. Este mensaje ya existía, este mensaje existe y es. Para empezar, segundo, hermanos, segundo punto aquí. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué está diciendo Juan aquí, hermanos? Esto es lo que estoy diciendo porque lo escuché de quién. Yo les estoy dando este mensaje porque lo escuché de quién. De Jesús. Yo lo escuché del Señor Jesucristo. Este no es mi mensaje. Esto es lo que estoy diciendo porque yo escuché al Señor. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto no es mi punto de vista, esto no es lo que yo creo, dice Juan. Esta no es mi opinión, este es un mensaje que escuché única y exclusivamente de él. Aquí es interesante, hermanos, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que proviene de él. ¿De quién es él? El ser encarnado. ¿Se acuerdan que en aquella época decían, no, Dios no puede encarnar en un ser humano o en forma de ser humano? Pero este mensaje viene de alguien encarnado, Jesucristo. Esto levanta nuestra doctrina, hermanos, de la encarnación. Esto levanta la doctrina de la resurrección. Nos lleva a los principios teológicos. Entonces, viene del ser encarnado, viene de la palabra de vida. ¿Recuerdan los primeros 4 versículos? Viene de la palabra de vida, viene del verbo de vida, viene de la luz que se encarnó, que estaba en el cielo y que viene a esta tierra. Te estoy diciendo, entonces Juan está diciendo, te estoy diciendo lo que Dios me ha dicho en carne humana. Ese es el asunto, hermanos. Qué importante es esto, porque el mensaje no fue inventado por Juan. Esto nos lleva a más veracidad hacia nuestra convicción de fe, hermanos. El mensaje no es algo que Juan escribió, el mensaje no es algo que Juan inventó, ni por los otros apóstoles que lo estaban acompañando, porque hemos estudiado que hay palabras, hay un nosotros, aunque Juan lo escribió, estos nosotros, los discípulos, los apóstoles, junto con Juan, lo habían visto, lo habían palpado, lo habían escuchado, ¿no es cierto? Entonces, no fue por ellos, hermanos, no fue inventado por Juan ni por ninguno de sus discípulos del Señor Jesucristo. Juan era solamente en ese momento, como lo somos muchos de nosotros, instrumentos para llevar ¿qué? El mensaje. Somos instrumentos para proclamar lo que hemos recibido. Y Juan recibió ese mensaje, ¿no es cierto? Este es el mensaje, no solamente informativo, sino también era declarativo. Tenías que obedecer ese mensaje. Dios habla y el hombre obedece. Así de simple, hermanos. Entonces,
Juan es solamente ese instrumento para proclamar lo que recibió y anunciarlo en aquella época, en el contexto histórico, a todos aquella audiencia original, y obviamente lo podemos aplicar hasta ahora a nosotros. El mensaje viene entonces de Dios, y cuando el mensaje viene de Dios es que Dios está hablando, y ese mensaje que Dios está hablando es para los hombres. ¿Se dan cuenta? Y tercero, ya casi acabamos el texto, hermanos. Tercero, es aquí donde quiero pasar tiempo con ustedes. El tercero es: Dios es luz. Dios es luz. Dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál, Juan? ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. En los evangelios, hermanos, si observan, se nos dice lo que Dios hizo. Tú abres el evangelio y ves todo lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Tú abres los evangelios y ves lo que Dios en la persona de Jesucristo hablaba y decía a todas las personas que estaban ahí. Sin embargo, si observan bien, Juan aquí nos está hablando de la naturaleza de Dios. No nos está diciendo lo que Dios habló y lo que Dios hizo, sino que nos está hablando de algo diferente. ¿Qué dice? Dios es luz. Quiere que entendamos cuál es la naturaleza que compone a Dios. ¿Te das cuenta? Juan aquí en realidad nos dice quién es Dios, nos cuenta quién es Dios. Esto es muy diferente, hermanos. Juan desea que sepamos algo sobre lo que es Dios, sobre la naturaleza de Dios, no solo sus obras, no solo lo que ha hecho, sino también algo referente a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Juan se centra en la realidad de que Dios es luz. Dios es luz, hermanos. Dios no es una luz, no escribe esto. Dios no es una luz, Dios es luz. Dios no es la luz tampoco. ¿Dios qué es? Luz, porque podríamos decir, este es Dios. Allá está Dios. Pero lo que dice Juan es: Dios es luz. Dios es lo esencial de la luz. Dios es luz. ¿Qué significa esto de Dios es luz entonces, hermanos? Si hablamos de que Dios es espíritu, si hablamos de que Dios es amor, lo logramos entender muchas veces nosotros, ¿no es cierto? Es más fácil. Si decimos Dios es espíritu, pensamos inmediatamente en que Dios es espíritu eterno, es inmaterial, es un ser inmaterial, ¿no es cierto? Lo logras entender fácilmente. Si hablamos, no tiene forma física, ¿se dan cuenta? Logras entender esta parte. En la Escritura tú lo puedes estar checando. La Escritura habla acerca de Dios como un espíritu y lo podemos entender. No es tan difícil de llegar a este concepto. Si hablamos de Dios es amor, también lo entendemos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cómo es el amor, sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios en ese amor, bajo la Trinidad, ama a cada una de las personas de la Trinidad, y Dios en ese amor ama a ¿quiénes más? A toda la humanidad. Te ama a ti, me ama a mí. Dios es amor, lo podemos entender. Pero cuando hablamos de Dios es luz, hermanos, cuando hablamos de Dios es luz, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que realmente quiere decirnos Juan aquí? La realidad de esto es muy importante para comprender todos los demás versículos, hermanos. Si tú no entiendes quién es Dios en la naturaleza de ser luz, seguramente seguiremos pecando fuertemente. Porque no hay nada de comprensión en saber lo que es Dios, hermanos. Y con toda irreverencia vamos a poder pisotear sus leyes. Y no le vamos a ver en la magnitud de lo que Él es y que puede proporcionar a ti. Entonces es muy importante, observen. Cuando leemos el Antiguo Testamento, y lo vemos en los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, sabemos que Dios apareció al pueblo de Israel como una, ¿qué, hermanos? Como una luz. ¿Recuerdan estos textos? Por ejemplo, en el Éxodo, Dios apareció al pueblo en forma de luz. Cuando van en el Éxodo capítulo 13, en el versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino.
va en columna de nube, los está guiando, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Dios se manifiesta a estas personas en forma de luz a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Otro ejemplo está, ¿recuerdan ustedes cuando Moisés sube al monte Sinaí y es expuesto al Señor? Y la luz, hermanos, la luz impresionante del Señor, de nuestro Señor, después de ver al Señor, el rostro de Moisés, ¿qué dice la Escritura? Resplandecía, porque acababa de ver ¿a quién? A Dios mismo, a la luz, hermanos. Esa es la luz. Éxodo 34, 29 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas, porque le estaba dando la ley. Viene con las 2 tablas en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. De hecho, hermanos, la luz que venía de Moisés, la luz que emanaba de la presencia de Dios, se puso en el rostro de Moisés, por decirlo así. Estaba resplandeciendo en el rostro de Moisés la luz del Señor, de modo que cuando bajó la montaña para hablar con los hijos de Israel, su rostro brillaba, era el reflejo de la luz, era lo que Moisés estaba reflejando. Dios entonces se manifiesta y se siguió manifestando muchas veces en luz a su pueblo. También en el Nuevo Testamento vemos ahí, ¿se acuerdan la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? Ahí vemos otra forma, otro ejemplo. Dios en Cristo Jesús permite a los discípulos ver que realmente se manifestaba como luz el Señor. Les permite ver esto. Lucas capítulo 9, versículo 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba le aparecía la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Qué pasó en la apariencia de su rostro, hermanos? Cambió, había luz, y su vestido blanco y era resplandeciente, era la luz del Señor, hermanos, ahí. Así que Dios se manifiesta como ¿qué? Como luz, ¿no es cierto? Lo podemos ver en los 2 testamentos. Hay más ejemplos. 1 Timoteo 6, versículo 15 al 16, describe esta manera: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Jesucristo habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén, dice Pablo. Y esto hace un paralelo con lo que Dios le dijo a Moisés también en Éxodo capítulo 33, 20: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No sé si te estás dando cuenta del resplandor de Dios, que es luz. Nadie puede ver su rostro, porque al momento de verle, ¿qué va a pasar? Morirá. Yo creo que eran simplemente ciertos destellos para ellos. Ningún hombre puede verle y vivir cuando ve la luz gloriosa de nuestro Dios. Para cualquiera criatura que le vea en su plenitud va a morir, hermanos. Cualquiera que le vea en toda su plenitud moriría al ver al Señor. Vean la magnitud de lo que es esta luz, hermanos, a la que está haciendo referencia Juan. El Salmo 104, versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová. Dice: Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Observen, la gloria y la magnificencia te han vestido, el que se cubre de luz como de vestidura. Él es luz. Dios es una luz grande, hermanos, que extiende los cielos como una cortina. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿Dios qué es? Luz. Cuando empezamos a ver esto, hermanos, podemos profundizar la naturaleza de Dios y empezar a tener más entendimiento en cuanto a cuál es mi relación con Él. Dios es una luz, hermanos. Ahora bien, no solo Dios es luz en sí mismo, que sí lo es y ya lo vimos, ¿no es cierto? Sino que es la fuente de nuestra luz.
Dios es luz y es nuestra fuente de nuestra luz. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Ahí está. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué significa esto? Dios es luz. Entendemos que se manifestó como luz, ¿no es cierto? Dios es luz, se manifiesta como luz. Es mi luz, es tu luz. Pero, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa mi luz y mi salvación? ¿Qué significa esto? Esto es lo que entendemos más cuando venimos y vemos a nuestro Señor Jesucristo. La manera de entender que Él es nuestra luz y que es nuestra salvación y que nos da luz es yendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo también es luz. Dios es luz, Jesucristo es luz, porque es una misma persona, hermanos. Dios es luz, Jesucristo es luz. De hecho, el Señor Jesucristo, ¿cómo se le llama ahí en Juan capítulo 8, versículo 12? Se le llama luz del mundo. ¿Recuerdan ustedes? Él es la luz del mundo, el Señor Jesucristo. El punto es este, hermanos. Dios es luz, Dios nos transmite esa luz a cada uno de nosotros. Jesucristo es entonces esa luz que Dios nos transmite. Jesucristo es la luz misma de Dios encarnado. ¿Se dan cuenta de esto? Jesucristo es la luz encarnada que vino a este mundo. Dios es la luz, nos concede esa luz, pero se nos transmite a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y esto es todo lo que está haciendo esta implicación, hermanos. Dios es luz, está haciendo referencia a todo esto. Según a los Corintios nos deja ver muchísimo más. Esta porción es muy importante, hermanos, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, vayan todos a esa porción. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, es una porción muy importante de la Escritura porque arroja mucha luz para entender esto. Vayan todos a 2 Corintios 4, 4, ¿lo tienen? Ok, observen. 2 Corintios 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué, hermanos? Para que no les resplandezca la luz. ¿Qué luz? La luz, sí, continúa y dice, ¿la luz de qué? Del Evangelio, observen, de la gloria del Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. Dios es luz, Jesucristo es luz. ¿Se dan cuenta? Así que aquí vemos que la luz, que es esencialmente Dios, aquí está, Dios es luz, viene a nosotros a través de ¿qué, hermanos? De la imagen de Dios, ¿en quién? En Cristo. Ahí está, esa es la luz, hermanos. La luz de Dios brilla a través de Cristo para nosotros. Qué interesante, qué importante, hermanos. Versículos 5 y 6, ahí mismo en Corintios. Continúa Pablo y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y observen, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Lo que Pablo estaba diciendo es, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, porque Jesucristo es la fuente de luz. ¿Se dan cuenta? Así que Dios es luz, nos transmite esa luz a través de la gloria de Cristo, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Es por medio del Evangelio. Dios es luz, Jesucristo es luz, y llegamos a ser luz, cada uno de nosotros. Esa luz se nos transmite a nosotros por Cristo, llegamos a ser luz a través de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo concepto aparece en varios lugares de las Escrituras. Ustedes los pueden checar, pero por ponerte un ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios, por medio de Cristo, nos deja esta luz a nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de la oscuridad, ¿a dónde? A la luz proporcionada ¿por quién? Por ese mensaje que es Cristo mismo encarnado,
dándonos esa luz a nosotros, ¿no es cierto? Dios mismo. Es el reino de su amado Hijo, que es el dominio de la luz. Ese es el reino, es el dominio de la luz. La luz, entonces, hermanos, viene a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Entramos en el reino de la luz a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos proporciona esa redención, quien nos proporciona el perdón, quien nos proporciona esa justificación. Entramos a esa luz ahí. Por eso Filipenses 2:15 dice que aparecemos en el mundo como ¿qué, hermanos? Como luminares, para que seáis irreprensibles y sencillos, sin mancha, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual deben de resplandecer ¿cómo? Ahí hay algo ya interesante, hermanos. Deben resplandecer como luminares, ¿en dónde? En el mundo. ¿Por qué? Aquí regresemos todo, hermanos. ¿Por qué debo resplandecer en el mundo como luminar? Porque Dios es luz. Y cuando tú estás pecando, cuando tú estás haciendo algo contrario a la luz, y estás haciendo cosas a la oscuridad, en realidad, y este es mi ruego por ti, en realidad no tienes una relación con Dios. Porque no comprendes que Dios es luz. Y que esa luz únicamente pudo haber sido transmitida, la luz de Dios pudo haber sido transmitida por el medio que fue Cristo. Por medio de ese mensaje de salvación, el cual tú lo recibiste, y si lo recibiste de verdad, tienes que ser un luminar en este mundo. O por lo menos, cada vez que fracases, digas: Señor, perdóname. Perdóname porque no fui el luminar que debía ser. No di testimonio de mi vida en ese momento. Y eso no significa que no seas un hijo de Dios. Significa que el Espíritu está trabajando en ti para que sigas abandonando cada una de las cosas carnales en las cuales aún te siguen llamando. Dios es luz, hermanos. Tú no puedes decir ser un luminar sin conocer esa luz. No alumbras nada. Los verdaderos creyentes aparecen en el mundo como luces. Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8, uno de mis textos favoritos también, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora, ese texto es maravilloso. Cada vez que lo comparto con alguno de ustedes y lo he compartido en la mesa, muchos quedan realmente conmovidos por lo que están escuchando, porque reconocen su oscuridad y reconocen que pueden ser rescatados por el Señor en Cristo Jesús, por ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de verdad, y tu vida puede cambiar. Primera de Pedro 2 dice también en el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación que santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para que anunciéis. Observa, eres adquirido. Dios te da en Cristo la luz para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. Y no es una luz cualquiera, es una luz admirable, hermanos. Es muy triste y muy lamentable que las iglesias estén llenas de supuestos creyentes que creen que han sido arrebatados por el Señor para vivir en luz, cuando su vida sigue siendo oscuridad, cuando sus pensamientos, cuando sus actos siguen siendo oscuros. A este Dios de luz, hermanos, nadie lo va a poder engañar, porque Él está muy claro. El mensaje es, y es desde siempre, es desde la eternidad. El mensaje es: Él es luz y no hay tinieblas en Él. No debemos pensar, hermanos, que puede haber una sola gota de tiniebla en Él, porque Él nunca va a recibir a alguien que no ha estado en la luz. Es tanta su pureza, es tanta su santidad, que el pecado, hermanos, no es permitido en Él. No nos equivoquemos pensando que somos creyentes y tener vidas vacías, vidas obscuras. Esto es lo que esa gente quería meter en la cabeza de estas iglesias en Asia Menor. Falsos maestros, haciéndoles creer que podían vivir una vida sin pecado, hermanos, o con pecado, mejor dicho. No importa.
Ustedes vivan como quieran. No, ¿sabes por qué? Porque Dios es luz. Ahora bien, esto que acabamos de leer demuestra la relación de la luz, ¿no es cierto? ¿Qué es la luz? ¿Cómo se transmite la luz a nosotros? Pero no hemos visto la definición de qué es luz. En realidad no nos está diciendo aquí qué es luz. Pero si vamos al Salmo, hermanos, al Salmo 36:9, vayan todos por favor, y este sí está aquí. Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. ¿Qué es luz? ¿Qué es la luz? Esto es la clave para esto, y dice, porque contigo está ¿qué? El manantial de vida. Esto es, contigo está podemos ponerlo así, contigo está la fuente de la vida, ¿no es cierto? En tu luz veremos luz. ¿Observan esto? En tu luz veremos luz. Ahora, piénsalo, observa este texto por un momento, piénsalo por un momento. Contigo está la fuente de la vida, contigo está el manantial de la vida. En tu luz vemos luz. Estas son dos declaraciones que dicen lo mismo. ¿Observan ahí? Eres la fuente de la vida y tu luz, en tu luz vemos fuente de luz. Es lo que está diciendo ahí. Lo que hace este verso es igualar la vida con la luz. Eso compara la luz con la vida, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es solo por Dios que tenemos, porque Dios es luz, y dice, la luz es vida. Ahí está. Eso es solo por su luz que nosotros vemos luz. ¿Te das cuenta? Y Juan nos está diciendo, Dios es luz. Entonces, ¿Dios qué es? Vida. Y si Dios transmite luz a mí, ¿qué me está transmitiendo? Vida. ¿No es cierto? De sus cadáveres que hemos sido, Dios que ha transmitido, hermanos, vida, porque Él es luz. En tu luz veremos luz. Aquí entonces entendemos un poco más el concepto de Dios es luz, ¿no es cierto? Dios es luz en el sentido que Dios es vida. A medida que la luz sale, viene, emana de esta fuente de la vida, a medida que emana de la fuente, la vida emana de su fuente. Luz emana, vida emana. ¿Se dan cuenta? Para mostrarles esto, hermanos, vayan al Evangelio de Juan. Recuerden que les dije que es mucho más comprensible el Evangelio de Juan cuando tú lees Primera de Juan o viceversa. ¿De acuerdo? Vayan al Evangelio de Juan. Y quiero mostrarles esto. Dios es luz en el sentido de que Dios es vida. Observen. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, ¿lo tienen ahí? Todos a Juan, capítulo 1. ¿Sí? Juan, capítulo 1. No, este no lo tengo acá arriba, pero pueden abrir sus Biblias. Juan, capítulo 1, y yo voy ahí también. En el principio, ¿qué dice la Escritura? Ahí está. En el principio era el Verbo, ¿no es cierto? El Verbo, ¿quién es? La palabra, que es ¿quién? Jesucristo, básicamente la segunda persona de la Trinidad. En el principio era el Verbo era con Dios o estaba con Dios, ¿no es cierto? El Verbo era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo, la palabra, ¿era qué? Dios. Versículo 2. Este era o estaba en el principio ¿con quién? Con Dios. Versículo 3. Observen. Todas las cosas por Él fueron hechas. Observen. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? La luz da ¿qué? Vida. Entonces por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Observa, versículo 4, porque en Él estaba la vida. ¿Se dan cuenta? En Él estaba la vida. Y escuchen esto. Y la vida, y ahí está la respuesta. ¿Y la vida qué? Era la luz. Ahí está. Entonces, Dios es luz. ¿Dios es qué? Vida.
y la vida era la luz. ¿Se dan cuenta? Ahí tienes Juan definiendo la vida como luz y la luz como vida. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Amigos, si pasamos al texto de Juan, de primera de Juan, si pasamos y leemos el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Por supuesto, Juan, que tienes toda la razón, porque Dios es un Dios de luz y es un Dios que te da vida para hacer cosas diferentes a la oscuridad. Entonces Juan lo define aquí en el Evangelio de Juan, la vida como luz y la luz como vida. Observen el versículo 5 ahí del capítulo 1 de Juan, observen, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo piensas que tu pecado va a prevalecer frente a la luz? ¿Cómo piensas? Esa vida era ¿qué? Versículo 4, esa vida era la luz ¿de quién? De los hombres. La palabra eterna, el que creó todo, la palabra, el verbo, el creador de todo, el que hizo todas las cosas, es claramente entonces la fuente de vida, hermanos. El creador de todo es el que da ¿qué? Vida. Tú existes porque Él te dio ¿qué? Físicamente, vida. Quien sea el creador de algo es la fuente de algo, ¿no es cierto? Si Dios es el creador de la vida, Él es la fuente ¿de qué? De la vida, hermanos, amigos. Dios creó todo de la nada, ex nihilo. Así lo hemos y por fe lo vivimos. Dios lo creó todo de la nada, de lo que no existe, es lo que esto significa, y por lo tanto demuestra que Él es la fuente de la vida. Y Jesús mismo, siendo Dios, es el creador, hermanos. Según este texto, versículo 3, observen, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, ¿quién es el creador? Dios, Jesucristo. Él es la fuente de vida. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida es la luz. Ahí está. El punto es este. La luz es igual a la vida. Los hombres no vivirían si Dios no les hubiera dado vida. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Eso es lo que significa Dios es luz, hermanos. Tú no podrías vivir si Dios no te hubiera dado vida, físicamente hablando. No hay otra fuente para la vida que no sea ¿quién, hermanos? Dios. Tal vez tú como mujer puedas decir, tengo 2 hijos, he dado a la vida. No, Dios es la fuente aún física de la vida, hermanos. Es lo que está diciendo aquí, todas las cosas surgieron, fueron creadas por Él. Está hablando de la creación, ¿se dan cuenta? En Juan capítulo 1. Está hablando de la creación. Dios demuestra que es vida manifestando su luz. Dios da esa vida al hombre físicamente en la creación, ¿no es cierto? Hagamos al hombre, después la mujer y la reproducción de todos nosotros, hermanos. Entonces, todo lo que vive toma su vida de la fuente que es Dios. Nuestra vida eterna viene de Dios también, hermanos. No solo la vida física. El Creador es la fuente de toda vida, hermanos. El Creador es la fuente de la vida física y el Creador es la fuente de la vida espiritual y el Creador es la fuente de la vida temporal y el Creador es la fuente de la vida eterna. Así de simple, hermanos. Entonces, cuando hablamos de Dios es luz, a ver si está aquí. Cuando hablamos de Dios es luz, estamos hablando de Dios como la fuente de toda vida. Eso es lo que significa, hermanos. Y Dios nos ha dado vida para vivir con Él de manera obediente y darle la gloria con nuestras vidas a Él. Bueno, con eso en mente, hermanos, si regresamos a Juan, a primera de Juan, versículo 5, y si lees nuevamente el versículo, si tú lo lees nuevamente y lo pones aquí, ya va a tener un significado diferente para ti ahora, ¿no es cierto?
Cuando lo lees ahora dices, este es el mensaje, después de que ha dicho, lo vimos, lo palpamos, lo tocamos y lo anunciamos, se manifestó, esta es la palabra que existía desde siempre, este es el mensaje que es eterno, este es el mensaje ¿cuál es? El mensaje del Evangelio que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué significa entonces ahora para ti Dios es luz? No quiere decir que nada más Juan te dice, aquí está, te informo que Dios es luz, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Juan ahora, hermanos? Dios es vida, es la fuente de toda vida. Y en la vida de Dios no hay obscuridad en lo absoluto, hermanos. Ese es el mensaje que termina anunciando Juan. Si Dios es luz, en la vida de la luz no hay ¿qué, hermanos? No hay ningunas tinieblas en él. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado con esto. Si Dios es la luz que acompaña a todo ser y que transmite a nosotros por medio de Jesucristo y nos cambia, ¿no es cierto? Nos da vida. En la vida de Dios no hay oscuridad. No hay tinieblas en él. ¿Qué significa esto? Si no hay obscuridad y Dios es luz y es vida, la oscuridad representa entonces ¿qué? La muerte. ¿Te das cuenta? En él, si hay vida, no hay ¿qué? No hay ningunas tinieblas. Las tinieblas es oscuridad, las tinieblas es muerte, no hay muerte y no hay nada que sea contrario a la vida. Parecen como frases que van de aquí para allá, pero eso nos ayuda, hermanos, a entender. Vida, no hay oscuridad. Luz, no hay oscuridad. Vida, no hay muerte. Tú y yo, si hemos creído en Jesucristo y nos ha otorgado esa luz, vamos a vivir eternamente. No va a haber muerte en tu vida. Morirás físicamente, pero la resurrección de entre los muertos es una realidad, hermanos. Juan está explicando a estos hombres que las doctrinas falsas no pueden derribar la resurrección de Cristo. Porque en Cristo, que solo hay vida, no puede haber ¿qué? Ningunas tinieblas. ¿Se dan cuenta? Y como Dios es vida y luz, y sin obscuridad y sin muerte, y Cristo es vida y luz, y tampoco hay oscuridad y muerte, y se nos ha dado esa vida, entonces no hay muerte ¿en quién, hermanos? En nosotros. Impresionante. Por favor, no sigas diciendo, si es que no lo eres, soy creyente. Porque si no confiesas tu pecado y vives una vida en pecado, una constante en pecado, no estoy diciendo que el salvo y verdadero creyente no peca. Esto lo hemos hablado muchas veces, hermano. Pero si tu constante es pecar, esa luz no está en ti. No ha sido otorgada aún a ti. Nosotros como Cristo y como Dios vivimos y vamos a vivir una vida eterna, hermanos. Cualquiera entonces que tiene comunión con Dios no puede estar en tinieblas. Y ahí viene lo precioso de esta carta, hermanos. Cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ahí está. Tiene sentido lo que empiezas a leer ahora. Si andamos en luz como Él está en luz, porque en Él no hay tinieblas, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. No podemos burlarnos de esto, hermanos. Esto es una realidad, amigos. Ahora aquí es donde se pueden empezar a plantear algunas preguntas. ¿Cómo sabemos quién ha recibido esa luz? ¿Cómo sabemos quién posee esa vida eterna que Dios nos da, esa vida eterna de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ese es el tema de estudio para la semana que entra, hermanos. Aquí está. Aquí está. Y aquí en Juan se establece una serie de contrastes
que vamos a ver la próxima semana, en quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Pero no podríamos haber pasado los demás textos sin entender este precioso versículo, hermanos. Dios es luz y no hay oscuridad en él. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje, hermanos! Dios es luz. Te anticipo, antes de decirte estos contrastes entre la verdad y la mentira, te anticipo que Dios es luz. A Él no lo puedes engañar. Hermanos, yo ruego que bajo estos textos nuestras vidas tengan cambios efectivos. Que puedas reconocer y pedirle a Dios: Señor, yo quiero de tu luz. Que en Cristo me la puedes dar y eres tú. Tú mismo en mí, dándome vida, dándome luz. Ruego por todos ustedes, ¿sí?, por mi esposa, mis hijos, que esto pueda seguir aconteciendo o acontezca para aquellos que no han recibido la luz. Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, al escucharla, Señor, podamos comprender lo que significa esta luz, que eres tú. Una luz que tú eres, pero que la transmites a los hombres, a tu creación, por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es luz también. Es la luz del mundo, Señor. En el mismo Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino esa luz y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creyeron en tu santo y bendito nombre, les has dado la potestad, Señor, de ser hechos tus hijos, y les has otorgado esa luz. Señor, que no haya ese rechazo en más hombres. Que todos puedan reconocer, Señor, que tú eres la luz del mundo. Y que nosotros debemos reflejar esa luz como verdaderos luminares, Dios. Y no ocultarnos bajo el almud, sino mostrar al mundo, Señor, el cambio verdadero que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo. Glorifícate en Cristo. Amén.